Muchas gracias por la invitación y muy realista el intentará, pero esperemos que efectivamente sea una realidad. Voy a ir directamente al punto y me parece que uno de los temas cuando uno se plantea el diálogo público es pensar en el contexto cultural en el que estamos viviendo, donde se han acelerado los cambios. Esto es una diapositiva de Occupy Wall Street que muestra que hay como una nueva sensibilidad que se va expandiendo. Y uno esperaría o tendría como la ilusión, a veces un poco falsamente, pero de que esta fuera nuestra manera de dialogar sobre los grandes debates de la humanidad para llegar como a un acuerdo, para intercambiar opiniones. Pero la realidad se parece mucho menos a esto. En realidad Santo Tomás de Aquino decía que para que esto se produzca tiene que ser entre amigos que son realmente muy amigos. En el mundo normal lo que pasa es que las personas defienden posiciones normalmente agrupadas como en equipos, podríamos decir, que compiten. Jonathan Haidt, que es un profesor de NYU, dice que morality binds and blinds, o sea, junta a las personas pero también les impide ver ciertas cosas de los demás y eso hace entonces que parezca que los demás son inmorales y que la única moralidad es la del propio grupo. Y eso empieza a generar cosas como esta en la realidad, ¿no? Este es un gráfico que representa en redes sociales el debate sobre el aborto en Argentina, que en este momento está en trending topic, y muestra perfectamente cómo las personas que conversan entre sí y se retuitean son siempre las mismas, no solamente algunos poquitos que se interconectan entre los que piensan de una manera contra los que piensan la contraria. Y aparte se pueden ver muy claramente los activismos. Fíjense, estos núcleos de acá son personas que están todo el día mandando mensajes y que los reenvían a otros. Estos son perfectamente focos de activismo que están en los dos lados, ¿no? Entonces uno ve cómo funciona al final la dinámica de los debates públicos y se parece poco a un diálogo constructivo, etcétera. Y los que trabajamos en esto tenemos la experiencia. El presidente de la Argentina dijo que era necesario tener un debate serio sobre el aborto, moderado, abierto, y es todo lo que el debate no va a ser, digamos, ni serio, ni moderado, ni abierto. Y el tema es que en los últimos años las agendas de debate se han multiplicado generando estas polarizaciones de manera muy clara, ¿no? Agenda LGBT, derecho a los animales, de Women's March, al otro día la elección de Trump, en una elección del país dividido en dos, la agenda del azúcar, por ejemplo, que se está expandiendo por todos lados, como una nueva sustancia nociva parecida al tabaco, la agenda de los inmigrantes muy fuerte en Europa, en el primer mundo, menos en Latinoamérica. Y esto a veces pone a los comunicadores que representamos o que participamos desde una identidad cristiana o una perspectiva católica en una situación paradójica, que es estas divisiones a veces producen que cuando uno quiere comunicar la visión de la Iglesia Católica sobre el tema, tenga la sensación de que o elige la parte de caridad, de dignidad humana que salía antes, o defiende el fondo del tema. Y que cuando elige una parte parece que licúa la otra, y cuando elige el fondo del tema parece que no vive o endurece la caridad. Entonces la pregunta que yo me hago en participar en los diálogos públicos desde un punto de vista de la identidad cristiana es ¿cómo podemos hacer para superar esta situación paradójica? Que es un concepto que proviene de la psicología de Palo Alto de Paul Václavic. Dice Ángel Rodríguez Luño que como seres humanos nos encontramos ante dos problemas: debimos vivir bien y debemos vivir juntos. Vivir bien es más importante, esto sería la perspectiva ética que uno propone, ¿no? Vivir juntos más fundamental, porque solamente juntos podemos vivir y vivir bien. Entonces esta es la tensión que tenemos. ¿Cómo hacemos para proponer un vivir bien, que son nuestras perspectivas éticas sobre los temas, pero en esta sociedad en la que vivir juntos implica vivir con personas que tienen visiones muy diferentes, ¿no? Esta es como la consecuencia pragmática de la sociedad plural, ¿no? Y nos lleva a una pregunta práctica en el caso de comunicadores, que es cómo participamos de las conversaciones sobre debates desde este punto de vista de la identidad cristiana. Entonces, para esto yo lo que voy a proponer es un modelo como de práctico, me parece que sirve para el trabajo, no solo para el análisis, de tener en cuenta como tres elementos a la hora de pensar este proyecto de comunicar valores cristianos en la sociedad plural, que se correlacionan con tres tipos de inteligencias que hay que desarrollar para vivir cada uno de los elementos, ¿no?
Primero, entender y analizar la situación de comunicación en la que vivimos, y eso se correlaciona con la idea de inteligencia contextual, que después voy a explicar. Después, tratar de entender a los públicos y cuál es la legitimidad como enunciadores que tenemos frente a las personas que nos están escuchando, y eso lo llamo inteligencia relacional. Y por último, teniendo en cuenta estos dos elementos iniciales, elaborar el discurso con calidad, podríamos decir. Y eso es inteligencia argumental. Dice Patrick Sharadot, que es un semiótico social, que una situación de comunicación constituye el marco de referencia en que los individuos interactúan. Tiene limitaciones de espacio, de tiempo, de palabras, etc. Y esto es muy importante de entender, ¿no? Que las distintas situaciones hacen que comuniquemos de manera diferente, y la primera situación de comunicación que tenemos que asumir es el contexto cultural en el que vivimos, ¿no? En la carta en la que Benedicto XVI convocó al Año de la Fe, describía nuestro contexto cultural diciendo que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, una matrix, dicen la visión en inglés, una matrix unitaria de valores, en la que la sociedad estaba construida sobre esa matriz de valores cristianos, podríamos decir, por lo menos Occidente. En cambio, hoy no parece que sea así, porque en vastos sectores de la sociedad había una profunda crisis de fe, ¿no? O sea, es como que se ha destejido respecto de nuestra visión. Entonces la pregunta es cómo vamos a hacer para retejer o entretejer. Y recientemente en Chile el Papa Francisco lo describía de un modo más coloquial, pero como mostrando nuestra limitación a veces para enfrentar este tema, que dice: están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos, y tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias. Hacernos cargo de esta nueva situación de comunicación es lo que nos va a permitir como ir descubriendo el camino. Entonces, hay como tres actitudes ante la situación de que vivimos en una sociedad plural, donde vamos percibiendo poco a poco que la mayoría social se distancia por este destejimiento de los valores de nuestras posiciones cristianas. Hay tres actitudes que para mí son de monólogo, y después quiero proponer la de diálogo, por eso el título de la sesión, ¿no? El primer monólogo es el enfrentamiento, que es como desde una visión cristiana veo que el mundo se está descristianizando, lo empiezo a considerar como una amenaza. Me parece que alguna de las, disiento un poquito con la presentación anterior, de las descripciones que hizo el profesor Pujols de riesgo de la libertad de expresión implican percibir el contexto como una amenaza a la propia identidad. Y entonces cuando uno entra en esa lógica de amenaza, activa legitimidad para defenderse, incluso atacando, ¿no? Entonces, normalmente esta situación toma como un campo semántico de la batalla, estamos en una guerra cultural, los valores se están perdiendo, tenemos que decir las cosas con claridad, hay una cierta disposición a pagar el costo que sea por esto, y entonces en esa disposición a veces se ensombrece lo que decíamos antes, ¿no? En la situación paradójica, la idea de que uno tiene que construir una cultura del encuentro, que la caridad para nosotros es lo primero. Esta idea de que por promover una concreta forma de vida, según Rodríguez Luño, empezamos a poner en riesgo nuestra situación de que tenemos que vivir juntos, donde en esa vivir juntos se puede después proponer una forma de vida concreta, ¿no? El enfrentamiento a veces es una película, una foto heroica, porque alguien va ahí lanzado y entonces es valiente, etc. Pero cuando sigue la película, normalmente lo que vamos viendo en una sociedad que va sufriendo un proceso de secularización es que normalmente va como confluyendo en dos posibles caminos posteriores, ¿no? Una vez que el más valiente, el que se sentía con fuerza, con argumentos para ir a dar una pelea, es habitualmente derrotado en la pelea, entonces los más frágiles tienen como dos tentaciones. La primera es decir, bueno, no se puede pelear y entonces hay que aislarse de estos problemas para custodiar los valores de mi familia, de mis hijos, de mis chicos, ¿no? Y eso yo lo llamo aislamiento, ¿no? Que está presentado aquí. Entonces nos vamos a un lugar, ese lugar puede ser un colegio, puede ser una universidad, un barrio, un grupo de amigos, un grupo de WhatsApp, pero es un lugar seguro en el que los valores se conservan y es como un arca de Noé, llamo yo, ¿no? Entonces viene el diluvio, entonces nos vamos ahí, el diluvio pasa, va a arrasar con la sociedad occidental y entonces después volveremos a repoblar la tierra desde esas pequeñas arcas de Noé. Y después la otra, que también es muy triste, es la disolución, ¿no? O sea,
veo que enfrentarse no tiene sentido, entonces me voy adaptando. Lo que empieza por un camino de adaptación termina siendo un camino de licuamiento, como dice el Papa Francisco, de disolución de identidad, ¿no? Entonces, ¿hay alguna alternativa a esto? Y ahí es donde entramos con la propuesta del diálogo, ¿no? O sea, estos son monólogos porque en el enfrentamiento importa solo mi discurso, no el del otro. En la disolución importa el del otro porque yo me meto en el otro. Y en el aislamiento porque directamente no queremos hablarnos entre nosotros, ¿no? En cambio, para pensar si esta actitud de diálogo es realista o es simplemente una postura naif, que termina siendo o un aislamiento o una disolución, el primer paso que tenemos que dar es esta inteligencia de contexto para entender un poco mejor si verdaderamente la situación cultural en la que estamos es una terrible amenaza de la que no se puede salir más que herido, podríamos decir, y si nuestra identidad cristiana es verdaderamente incompatible o totalmente enfrentada con este contexto cultural en el que vivimos, ¿no? Entonces me parece que el primer punto, aprovechando este concepto de Anne Gregory de contextual intelligence, es considerar que en general la situación de contexto se ve como amenaza porque en algunos lugares se está perdiendo una posición que antes era mayoritaria. Entonces los países donde el catolicismo fue minoría siempre, se ve como algo bastante normal. Para mí Inglaterra es un buen referente. Entonces el contexto es una oportunidad para compartir algo muy valioso que verdaderamente puede aportar y ayudarle a las personas en nuestro tiempo a encontrar sentido a su vida y también a solucionar problemas graves, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea esta situación de análisis del contexto cultural y vinculación con la identidad cristiana, surge como una primera división de situaciones, ¿no? En primer lugar, como unos valores de marco de relacionamiento que tienen que ver con la palabra diálogo, con lo que implica, respeto, etcétera, que es que hay unas declaraciones como generales que, excepto en contadas excepciones un poco extremistas, más o menos todos compartimos, ¿no? O sea, la idea de dignidad humana, la idea de caridad cristiana como forma, y son nuestros valores esenciales. A la hora de declarar sobre el debate público y sobre las conversaciones públicas, hay un acuerdo en que las personas que estamos tratando de intervenir queremos custodiar la dignidad humana. Solo lo dicen todos, ¿no? Entonces, esto es importante porque es un lugar de marco al que se puede apelar, ¿no? Ahora, cuando uno después baja a los valores concretos, a los issues, podríamos decir, entonces ahí es donde se ve, evidentemente, que hay algunos issues históricos identificados con una identidad cristiana que efectivamente están en tensión con el contexto cultural actual, que son los que están puestos de este lado, ¿no? La familia cristiana, el principio y fin de la vida, el derecho a las familias de educar a sus hijos e hijas en sus propios valores, el principio de subsidiariedad en algunos países, la ética sexual, por supuesto. Entonces, esto es lo que, si reducimos nuestra visión de valores cristianos a esta lista, evidentemente estamos en una situación de enfrentamiento, ¿no? Ahora, si uno trata de profundizar en el mensaje del Evangelio y sacar una lista de issues cristianos que habría que promover en la sociedad actual, no hace falta que lo hagamos nosotros, porque ya lo hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2002, hizo una lista de temas que un ciudadano cristiano debería promover en el debate político, en la sociedad política. Y entonces ahí también aparecen, además de esto que ya dije, esto de la otra lista, ¿no? La justicia social del desarrollo integral, la liberación de la nueva forma de esclavitud, el cuidado del medio ambiente, la libertad religiosa y la promoción de la paz. Podría haber otros, podemos agregar otros, pero estos son los del documento Nota Doctrinal sobre la participación de los católicos en la vida política, del 2002. Entonces, claro, si nos ponemos acá, vemos que estos valores están en plena sintonía con la cultura actual y que permitirían tener una posición de enfrentamiento desde estos temas, ¿no? Y entonces abre una oportunidad, o sea, dice, bueno, ok, aquí estamos en una situación ambivalente, donde compartimos un marco, hay unos determinados valores que a veces no son tratados como valores cristianos, habría como que bautizarlos y reconocerlos como propios, y hay efectivamente valores en tensión. Pero esta ambivalencia, por un lado, nos muestra la importancia y lo fundamental de la participación en las conversaciones públicas, pero por otro lado también nos justifica la posibilidad de un diálogo. Bueno, a lo largo de lo que viene, yo lo que voy a tratar de mostrar es cómo se puede utilizar este hexágono de valores para pensar temas concretos de manera práctica. Dice Somerville, que vamos a tener la suerte de poder escucharla,
que en estas situaciones es muy importante encontrar some shared ethics in relation to issues, ¿no? Eso en la literatura sobre debates públicos lo llaman common ground, ¿no? Encontrar shared ethics, ¿no? O también lo dice de una manera, valores en los que podamos acordar, ¿no? Desde esos puntos en los que se puede encontrar common ground, es posible entonces articular un diálogo en el que haya acuerdos y enriquecimiento. A veces es muy difícil encontrar common ground. De hecho, McIntyre, que fue citado antes en 3 perspectivas de la ética, dice que es casi imposible encontrar common ground con éticas individualistas, posmodernas, etc., ¿no? Y por lo tanto, cada vez antes de discutir sobre cualquier tema concreto, tenemos que hacer una súper discusión filosófica para ver si en esos principios filosóficos nos podemos poner de acuerdo, cosa que evidentemente es imposible, y con lo cual su visión sobre el diálogo público es compleja, ¿no? Entonces, pero Jonathan Haidt dice que a veces es mejor, en vez de pensar las cosas como common ground, pensarlo como common threats, ¿no? Como aplicando la teoría del enemigo común que se usa a veces en política. Si tenemos un enemigo común, tenemos incentivos para asociarnos, pero pensarlo desde el punto de vista de los debates sociales, ¿no? Entonces, si nosotros en la América Latina pensamos que el machismo estructural es un enemigo común, lo piensan los católicos, lo piensan el feminismo radical, lo piensa el progresismo cultural, lo piensa el libertarismo, podemos hacer un movimiento ni una menos para luchar en contra de los femicidios, etc., ¿no? Entonces, y es mucho más fácil encontrar common threads. Él lo pone como una imagen para mí un poco burda, que es como la del asteroide. Dice, si viene un asteroide a enfrentar la Tierra, todos nos unimos para protegernos de eso, pero uno puede pensar en las catástrofes naturales, ¿no? Un terremoto, una inundación, cómo juntan a todo el mundo independientemente de las tradiciones o de los backgrounds para ponernos a ayudar a los necesitados del momento, ¿no? Bueno. Segundo paso, la legitimidad del enunciador. Dice Manetti, que es otro semiólogo, hacer que el destinatario acepte una comunicación constituye un hecho que está íntimamente ligado a la credibilidad que el emisor consigue transmitir. La legitimidad, en este caso de la Iglesia, o la Iglesia o de grupos cristianos o de distintas denominaciones, que frente a la sociedad tenemos para referirnos a ciertos temas, ¿no? Y la legitimidad tiene una complejidad que depende de los públicos, no depende tanto de lo que yo pienso que me hace legítimo. En general, un grupo identitario que se cohesiona sobre una ética piensa que tiene mucha legitimidad porque tiene la verdad sobre el tema. Entonces eso es un gran incentivo de impulso a la comunicación y que me da autolegitimidad, podríamos decir. Pero la legitimidad de la comunicación depende de que uno sea creíble frente a los grupos y eso activa distintos como criterios de legitimidad. Entonces, por ejemplo, esto es en el debate en Argentina sobre el aborto. Aquí tenemos a Paula, que viralizó un video que ella hace contando que ella fue fruto de una violación y que está muy contenta de la valentía de su madre de haber salido adelante con su vida y que ella es muy feliz, etc. O al doctor Beruti, testimonio y ciencia, que ha trabajado en casos, que explica las cosas conceptualmente, que habla... Son dos legitimidades diferentes. Por ejemplo, también fue muy rimbombante en este debate un comunicado que sacó lo que se llama en la Arquidiócesis de Buenos Aires y alrededores el equipo de sacerdotes para el trabajo pastoral en las villas de emergencia. Fíjense el frame con el que empieza, dice: con los pobres abrazamos la vida, porque hay un argumento que apela a la situación de las mujeres vulnerables en situación de pobreza para promover el aborto, y entonces ellos dicen: nosotros vivimos con los pobres y hablamos desde ahí y les decimos: los pobres no piden aborto, piden ayuda social y oportunidades de trabajo y desarrollo humano, ¿no? Esto fue una bomba en el debate, por la legitimidad. El discurso fue bueno, pero la legitimidad que tienen los que lo dicen se recibe de una manera como más impactante, ¿no? Y aquí también es interesante, son 3 actrices argentinas, el Star System tiene una legitimidad importante para determinados públicos. En un ambiente académico, bueno, que lo diga Justin Bieber o Jack Nicholson, que diga que es pro-life, no sé, nos parece poco serio. Bueno, a la gente le importa en general muchísimo más lo que dice Jack Nicholson que lo que dicen los académicos, ¿no? Y esto es entender la idea de las legitimidades, ¿no? Acá está Lorena, que es una señora que vive en la Villa 31 y da su perspectiva del aborto, y a continuación de ella 3 actrices que le dieron un manifiesto firmado por 400 actores. Son 2 legitimidades distintas, hay que ver para cada tema cuál influye más, cuál es más interesante, ¿no? Hay cosas que solamente determinadas personas con determinada legitimidad pueden decir
y tener un cierto grado de aceptación, ¿no? Por ejemplo, Camille Paglia, que se define a sí misma como feminista de la primera ola de los 60, lesbiana y libertaria, puede decir esto y continuar con su vida más o menos normalmente, ¿no? Si yo me pusiera a decir esto, generaría posiblemente una controversia, bueno, si fuera importante, ¿no? Si alguien al que yo asesoro que fuera importante dijera esto y fuera hombre y obispo y tuviera 60 años, por ejemplo, sería muy complicado, ¿no? En cambio ella lo puede decir y es una entrevista bárbara, ¿no? Y el contenido de esta entrevista es todavía más provocador que esta frase que dentro de todo no deja de ser una imagen más o menos amigable, ¿no? Esto es interesante para pensar cuál es el saldo neto que tiene la Iglesia de legitimidad social en la actualidad, porque ha estado complicado en los últimos años para distintos públicos, en los distintos lugares. De todas maneras, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium recoge algo interesante. Dice, la Iglesia, a pesar de todo, normalmente cuando se centra en la solidaridad y en la preocupación por los carenciados, sube mucho su ratio de legitimidad. Podríamos poner como la Madre Teresa como ícono de esta legitimidad social para abordar diferentes temas, ¿no? Y esto es una pregunta porque también la legitimidad se puede ver como un proyecto, no solamente un decir, ¿quién soy yo? ¿Qué legitimidad tengo para hablarle a determinado público? Sino también cómo construyo legitimidad a lo largo del tiempo, ¿no? Si me veo flojo de papeles en legitimidad frente a determinados públicos, ¿cómo la voy a transformar en un proyecto de trabajo para más adelante? Y por último, entonces, la organización del discurso, la inteligencia argumental, ¿no? Voy a citar a mi jefe porque me parece de justicia. Entonces, Luciano Elizalde, el decano de la Facultad de Coerción de la Universidad Austral, dice que los temas son clasificados por medio de un sistema de esquemas de trasfondo. Los esquemas de trasfondo son los conceptos y esquemas lógicos de sentido común desde los que se piensa algo, ¿no? Esto es lo que en el ambiente de la conversación se llama los frames. Cuando uno quiere elaborar el discurso, necesita entender cuáles son los frames que tienen los debates. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Porque los frames vinculan las narrativas con determinados aspectos del sentido común y son como atajos con los que en el debate público se discuten las cosas. Y no son muchos los frames que normalmente hay en estos debates que están establecidos y son temas controversiales. A veces hay 2, 3, 4, 5 puede ser. Y lo interesante con estos frames es que están especialmente vinculados con el lenguaje. Entonces George Lakoff, que es investigador norteamericano que ha aplicado toda la teoría de los frames específicamente al estudio del discurso político, dice que para crear un nuevo frame o reproponer determinados mensajes basados en valores es necesario crear también un nuevo lenguaje para que esos frames puedan como apoyarse en ese nuevo lenguaje para compartirse y comunicarse. Nos dice en frase redonda, pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente. Y frente a este desafío, si tenemos que hablar de modo diferente o pensar un nuevo lenguaje, también es interesante una consideración, otro homenaje a Juan Mamora, que dice, a la hora del discurso, el principal obstáculo para la comunicación no es la complejidad de lo que tenemos que hablar, porque son temas muy complejos, sino la opacidad del lenguaje. O sea que las palabras son instrumentos de trabajo que tienen sus complicaciones, ¿no? Y Frank Luntz dice, no importa lo que vos digas o lo que tú digas, sino lo que las personas realmente escuchan. Entonces, yo hice un experimento con esta idea a partir de una anécdota que me contaron. En los últimos 2 años esto lo he hecho unas 20 veces en distintos cursos en varios países, perfiles de gente, etcétera, y le pregunto a la gente cuáles son las connotaciones que te activa automáticamente en tu cabeza y en tu corazón la palabra innovación, innovation. Entonces salen habitualmente un campo semántico positivo. Futuro, trabajo, tecnología, oportunidades, desarrollo, emprendedores, soluciones. Y casi siempre se usa en ese marco la palabra innovación. Yo lo llamo esquema de la escuela de negocios. Pero resulta que en la campaña del 2015 en la provincia de Buenos Aires, uno de los candidatos actualmente oficialistas estaba yendo ahí a pasar, después de haber hecho un focus group con sus amigos, mucho innovación. Y entonces, cuando terminó de hablar, una persona levantó la mano, el bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Junín, 55 años, 60 años, y le dijo, porque se tratan así por el nombre de pila, Marcos, cada vez que vos decís innovación, yo pienso que voy a perder mi trabajo.
Y entonces se le activó un esquema antagónico de interpretación de la palabra innovación, ¿no? Que es amenaza al empleo, máquinas en lugar de personas, un tema de extranjeros y no de la provincia de Buenos Aires, tema de gente bien de la capital que habla en inglés, dice innovation. Lejos de mi día a día, de mi experiencia cotidiana. Entonces, esto es lo más interesante. Si innovación, que es una palabra inocente, podríamos decir, para variar, en el último encuesta global de Deloitte, un 30% de los jóvenes piensa que va a tener problemas de trabajo por el desarrollo de las tecnologías en el futuro, ¿no? O sea, como que está en la realidad este dato. Innovación, una palabra inocente, imagínense con esos temas controversiales de valores que afectan la vida, la biografía de las personas, mucho más difícil, ¿no? Otra cosa así de la coyuntura, pero me pareció un ejemplo alucinante de cómo funciona esto. En el último libro sobre comunicación política de Jaime Durán Barba, que es como un ecuatoriano gurú también del gobierno de Macri, cuenta la siguiente historia, que Macri iba caminando en una de sus campañas y entonces un dueño de un kiosco de diarios, que es algo muy común en Argentina, le dice que él lo quiere apoyar, pero que por favor no le privatice el kiosco de diarios. Y entonces Macri le trata de explicar que muchas gracias, que él no le puede privatizar el kiosco de diarios porque ya es privado, es de él, ¿no? Y entonces parece que este señor se quedó mirándolo y le dijo: muy bien, de cualquier manera no me lo privatices, ¿no? Entonces, fíjense que esto es interesante, es la connotación negativa asociada como atributo a su perspectiva política, a la vez de privatización, ¿no? Que parece un diálogo de Esperando a Godot, pero esto es como la realidad de cómo se van resolviendo, procesando los debates públicos, ¿no? Hace poco hicimos un estudio en el Centro de Investigación de la Universidad Austral que se llama CECAP, sobre discurso social sobre el empleo, y descubrimos que los sectores populares piensan que un empresario es una persona mala, ¿no? Así, pero muy consistentemente, ¿no? Entonces parece que el gobierno se presenta como aliado de los empresarios, ¿no? Bueno, y todo estaba teniendo problemas con esto. Al final, hace un mes, salieron a criticar a los empresarios y se les generó un clima positivo de relación y de negociación con el tema, ¿no? Pero estas son las cosas. En un determinado ambiente, empresario es una palabra neutra y positiva, incluso son los que aportan a que después se pueda distribuir, los que crean la riqueza. En otro ambiente y se veía al empresario en esos sectores populares no como la persona que genera el valor que después se puede distribuir, sino como el que se queda con lo que gana, ¿no? Esta dualidad que forman parte de las dos cosas de él. Entonces, cada vez que vamos a pensar uno de los debates, una de las palabras, de las intervenciones concretas, es muy importante atravesar el contexto en el que estamos hablando, los temas sobre los que nos estamos refiriendo, cuál es la historia y cuáles son los marcos que activan esas palabras. Para nosotros hay como los valores cristianos, el Papa, la Iglesia, la situación social, porque cada una de las palabras que utilizamos es como un link que activa automáticamente todo lo demás, pero de manera diversa en los distintos públicos. Entonces este es el desafío de complejidad que tenemos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo hay palabras tan potentes. Cuando fue Benedicto XVI en Colonia a visitar una sinagoga, entonces hizo esta declaración que pasó a la historia, en la que termina hablando de la Shoah, ¿no? Una palabra fundamental para pronunciar en ese contexto, ¿no? Un papa alemán que vuelve a Alemania. Bueno, recientemente, también en el viaje a Chile, el Papa Francisco tuvo problemas por haber utilizado la palabra prueba, ¿no? La historia ha continuado de manera dramática, pero también es muy interesante la propia reflexión que él hace cuando vuelve del avión, ¿no? Dice: la palabra prueba es la que me traicionó. Yo hablaría de evidencia. Yo sé que hay mucha gente abusada que no puede tener una prueba, no la tiene, y que no puedo, a veces no la tiene, pero tiene vergüenza y la tapa y sufre en silencio, etc. Ahora me doy cuenta de que mi expresión no fue feliz porque no pensé en eso, ¿no? O sea, una palabra de uso más o menos jurídico, técnico, podríamos decir, en la mente del que la dice, que se recibe en ese contexto como indicador de que no te estás haciendo cargo del sufrimiento, de la vulnerabilidad de las personas afectadas, ¿no? Entonces, esto es un desafío importante para nosotros. Bien, entonces, habiendo como presentado estas herramientas, podríamos decir, ¿cómo lo aplicamos en la práctica? O sea, ¿cómo podemos entonces superar estas situaciones de comunicación paradójica? Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: en el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios,
Esto habría que probarlo de todas maneras, pero el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. De ahí que algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les da sentido. El mayor problema se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con aspectos secundarios. Sin dejar de ser importantes, por sí solo no manifiestan el corazón del mensaje. Entonces conviene ser realistas, no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial de lo que queremos decir. Entonces me detuve para leerla, aunque es un poquito larga, porque esto quiere decir, a veces, por hablar de los temas específicos, de los issues que tiene el cuadrito del hexágono, negamos el marco, ¿no? O sea, yo me centro en explicar cuál es mi mensaje sobre la familia y se me decodifica como una persona que está en contra de la dignidad humana de todos los seres humanos porque parece que estoy discriminando a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, este es el problema de la situación paradójica. Entonces, hay una primera conclusión de esto, que es que como somos sospechosos respecto del marco, entonces tenemos que siempre dejar claro cuál es nuestro marco. Tenemos que decir que estamos a favor de la dignidad de la persona, que estamos a favor del diálogo, del respeto, etc. Porque eso, que para nosotros puede ser autoevidente, no es evidente para todos los destinatarios, ¿no? Esto es como un primer paso, ¿no? Y un segundo paso es que ese compromiso con la dignidad se vuelve creíble en tanto y en cuanto trabajemos sobre valores que los demás consideran importantes para la dignidad de la persona, que son los que nos ofrece la lista de valores en sintonía, ¿no? Los valores en sintonía le dan credibilidad a nuestro compromiso con el marco. La Madre Teresa, que trabaja como nadie por la justicia social y por los enfermos, los discriminados, etc., es aceptada como un gran referente del cuidado de la dignidad humana de la persona. Cuando habla del aborto, nadie duda de ese marco que ella propone, y entonces el aborto puede ser reconocido, aceptado desde la legitimidad que ella le aporta al tema. Bien, entonces para terminar, hay un paso siguiente a eso, de hacer creíble el marco, que es hacer creíble o conseguir que todos los valores resuenen a la vez, ¿no? Yo lo llamo a eso como lograr comunicar la sintonía de valores, ¿no? A veces somos reconocidos, o la Iglesia o determinadas instituciones, porque promueven la lista de valores controversiales, y entonces hay como un desafío que es que al hablar de esos valores logremos hacer resonar también el marco y también los valores que están en sintonía, de tal manera que generemos legitimidad, posibilidad de conexión y common ground, etcétera, ¿no? Entonces, para esto es para lo que sirve el reframe. En el fondo, ¿qué es un reframe? Un reencuadramiento de los temas. Es tratar de ofrecer alguno de los valores de la lista que está en tensión con la sociedad actual a partir de los valores que están en la lista de en sintonía. ¿Cómo puedo explicar yo la familia? Juan Pablo II dice ecología humana, medio ambiente más familia, ecología humana. ¿Cómo puedo explicar yo mejor la vida y por nacer? Y seguramente desde la vulnerabilidad de la mujer que está en una situación de embarazo en conflicto. Me va a resultar mucho más fácil presentar ese tema, ¿no? Y entonces en ese trasvase, que es todo un proyecto intelectual para cada tema, va resultando legitimado el marco general de valores, ¿no? En este proceso es donde aparecen entonces las famosas palabras password del título de la conferencia, ¿no? ¿Qué son las palabras password? Son palabras, puerta, password, clave, puente, que me ayudan a sintetizar el marco de lo que yo quiero compartir de mis valores, a que la sinfonía se monte sobre una palabra y que me sirva para abrir la aceptación de un determinado público, y entonces yo puedo continuar y resultar en este proceso de mutuo enriquecimiento, ¿no? Lo contrario a estas palabras password son las palabras bache, grieta o muro, que lo que activan es rechazo. A veces es porque los temas son difíciles. Lo más grave es cuando uno activa un rechazo con una palabra bache, grieta o muro en un aspecto o en un tema secundario. Eso es un error más o menos grave, digamos. Cuando es en el tema central, bueno, a veces por la misma dificultad del tema, a veces porque todavía tenemos que profundizar en el estudio y en el trabajo sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, y este es el final, en el caso del aborto había como dos posiciones históricas, que es como muy actual en Argentina este debate. Una posición histórica era el aborto de derecho, la legitimación del aborto como un derecho que se centra solo en la mujer y disuelve la humanidad de la persona por nacer, y el aborto asesinato
como una metáfora antigua del mundo pro-life, en el que acusa a la mujer de asesina del hijo, entonces enfrenta, podríamos decir, la vida del hijo con la vida de la madre. La posibilidad de superar esto vino desde incluir a la madre como palabra clave en la reflexión sobre el problema del aborto y considerar que también, digo, que cualquier mujer que se está planteando un aborto es una persona vulnerable que está en un conflicto y que hay que entender esa situación y poder dar soluciones a partir desde ese punto. Y salió una nueva metáfora que es el aborto tragedia o el aborto fracaso, ¿no? Cada vez que una persona aborta en este país hay un fracaso de la sociedad, ¿no? Y que da un montón de oportunidades nuevas para tratar el tema, ¿no? Entonces, de forma, digamos, esta es la explicación racional, de una forma expresiva, una entre muchas. Aquí tenemos una manera de comunicar que transforma en un producto, en un mensaje concreto, este esquema argumental del aborto fracaso que incluye a la madre como parte de sus preocupaciones emocionales y prácticas, ¿no? Entonces, esto tiene como un doble desafío, que es la inteligencia argumental, que es un desarrollo intelectual, que tiene que ir reconociendo todos estos niveles de trasfondo, de contexto, de la historia de los debates, y por otro lado, un desafío también expresivo, de creatividad, de encontrar la forma más entusiasta o compasiva o incisiva de poder comunicar cada uno de los temas. Bueno, muchas gracias.